En la escuela, a menudo conocemos en nuestras clases de historia a personajes que idolatramos ciegamente y no nos preguntamos qué hicieron. Muchos de los nombres de estos personajes son usados para nombrar calles, hospitales y muchas cosas más, y con frecuencia los vemos en las imágenes de festividades o usadas para fines políticos. Pero existen otros personajes más de la historia de México que no vemos en un libro de historia convencional de la SEP. Personajes que por alguna u otra razón son borrados de las hojas de la memoria de México. Por eso hoy en México Historiador te traemos 5 personajes de la historia de México que seguramente no conocías. También conocido como Ñanga o simplemente Yanga, fue líder de una revolución antiesclavista en México y a principios de la época del dominio español en las Américas, se creía que Yanga era un miembro de la familia real de Gabón y que se convirtió en el cabecilla de una banda de esclavos rebeldes cerca de la actual Veracruz en el año de 1570 aproximadamente. Yanga nacería el 15 de mayo de 1545 y se desconoce la fecha exacta de su muerte, pero se presume que murió alrededor de principios del siglo XVII. Gaspar Yanga lograría escapar de la opresión y con su gente construirían una colonia libre de España en las montañas, y por más de 30 años su pequeña población creció gracias al saqueo y asalto de caravanas, que estaban cargadas de alimentos y bienes que se dirigían a Veracruz, pero en el año de 1609 España se ensañó en retomar la región, y con la llegada de las tropas españolas, Yanga estaría dispuesto a enviar términos de paz con un español cautivo como mensajero. Lo que principalmente exigía Yanga era tener dominada un área que él controlaría y como compensación, su gente ayudaría a los españoles si estos eran atacados. Esto sería un insulto para los españoles, quienes se negaron a aceptar los términos de Yanga, e iniciaron una batalla donde hubieron bajas significativas en ambas partes, pero quienes saldrían temporalmente con la victoria serían los españoles, que lograron llegar a la pequeña villa de Yanga. En esta villa incendiaron todo. Sin embargo, los habitantes lograron huir del lugar a tiempo y se refugiaron en las zonas prácticamente inaccesibles donde los españoles no pudieron seguirlos, por lo que finalmente aceptaron negociar. Los términos de Yanga fueron aceptados con la única condición de que solo un clérigo franciscano podría atender a los miembros del distrito, ya que la familia de Yanga se le consideraba con el derecho de gobernar. Finalmente, el distrito de Yanga sería oficialmente establecido y permanece hasta nuestros días. 5 décadas después de la independencia mexicana, Yanga fue nombrado héroe de México gracias a la diligente labor de Vicente Riva Palacio, nieto del presidente mexicano afrodescendiente Vicente Guerrero. Francisco Primo de Verdad es conocido también como el iniciador de la libertad de las Américas novohispanas y también fue el primer mártir de la independencia de México. Primo de Verdad nacería en Ciénega del Rincón en Aguascalientes un 19 de junio del año 1760. Era abogado y es conocido por ser un prócer de la independencia nacional, pues era defensor de la idea de que en el pueblo debía de residir la soberanía. Es sabido que era un hombre de letras y también tenía sólidos conocimientos en jurisprudencia, y esto lo llevó a ser miembro de la Real Audiencia en 1808, donde también fue elegido síndico del Ayuntamiento de la Ciudad de México. Cuando en la Nueva España llegó la noticia de que Napoleón Bonaparte invadió España, Primo de Verdad y Juan Francisco Azcárate propusieron a José de Iturrigaray, virrey de Nueva España, convocar los ayuntamientos de todo el virreinato para asistir a juntas que discutirían crear un gobierno provisional apoyado en el pueblo. Las guerras en Europa provocaron que los virreinatos fueran sobreexplotados, pues la corona de España usaba los recursos de los virreinatos para resistir la embestida napoleónica, lo que provocaría indignación entre criollos, y dentro de ellos se encontraba Melchor de Talamantes, un fraile peruano de pensamiento liberal que veía en aquella crisis una verdadera oportunidad de completa independencia de la metrópoli colonial. Entre sus propuestas estaban la formación de un congreso y la autonomía de la Nueva España. Durante las sesiones, Francisco Primo de Verdad y Ramos tuvo una notable participación en los distintos temas que se llegaron a discutir en la Junta General. Una de las ideas más importantes que defendió fue que para la representación de los derechos de todo el reino se necesitaba la convocación a todas las demás ciudades, villas, autoridades y estados, idea que posteriormente daría paso al gobierno representativo a través de la figura de los diputados y el establecimiento de los congresos. Al celebrarse una junta el 9 de agosto de 1808, se discutieron puntos como la estabilidad de autoridades constituidas, la organización de un gobierno provisional y facultades que el virrey debía de tener en el gobierno.
Dichas posturas no fueron del agrado de los españoles resididos en Nueva España, quienes temían que la idea de autonomía y autogobierno fuera asumida por los pueblos originarios, levantándose estos en una revolución contra los terratenientes que los explotaban. Esto provocaría la formación del grupo Patriotas de Fernando VII, conformado por poco más de 300 hombres bajo el control de Gabriel Joaquín de Yermo, un hacendado, y este pequeño grupo tomó la casa de Iturrigaray aprisionándolo el 15 de septiembre de 1808, colocando en su lugar a Pedro de Garibay. El 16 de septiembre, Azcárate, Primo de Verdad y Talamantes fueron aprehendidos en medio de una represión cuyo lema fue encierro, entierro o destierro. La suerte de estos 3 presos políticos fue, en principio, la misma, la cárcel, pero solo Azcárate y Lezama sobrevivieron para ver el final de la independencia, pues Primo de Verdad falleció el 4 de octubre de 1808, supuestamente envenenado. Guillén de Lampard, William Lamport Guillén Lombardo o Lombardo de Guzmán nacería en Wexford, Irlanda, entre 1611 y 1615. Sería un inmigrante, pero también un conspirador, soldado, revolucionario y poeta, que viajó a Nueva España haciéndose pasar por el hijo de Felipe III de España, con la intención de gobernar el gran virreinato para que, una vez en el poder, podría liberar a los indios, negros y mestizos. Guillén de Lampard estudiaría con los frailes agustinos y franciscanos en Wexford, y más tarde se educaría con los jesuitas en Dublín, estudiando retórica y latín. Guillén poseía grandes conocimientos en derecho, teología y en todas las ciencias naturales. Gozaba de admirable memoria y abundantes lecturas, por lo que también era políglota. Escribía en prosa y en verso en inglés, francés, alemán, español e italiano, además de latín y griego. Sus anhelos de exploración y justicia para los oprimidos lo embarcaron en diversas aventuras, convirtiéndose en maestro del sable y experto espadachín, lo que le facilitó enrolarse en diversas batallas y duelos que en este caso eran abordajes y asaltos piratas. El pensamiento de Lampard se caracterizaba por tener ideas revolucionarias. Una de ellas era lograr que los países como Irlanda, Portugal, Holanda y Francia, entre muchos otros más, reconocieran la independencia de Nueva España y de tal manera liberar a los esclavos de su territorio. En 1643 fue enviado a Nueva España para ser parte de la comitiva del entonces exvirrey Diego López Pacheco, con la misión de averiguar si el aristócrata era seguidor de la rebelión de Portugal. Es aquí donde se percataría de la miseria y descontento de muchos indígenas, negros y mestizos, dándose cuenta que quien ejercía el poder, en este caso el rey, estaba muy lejos y no le preocupaban, o no de una manera tan interesante, lo que ocurriese en sus posesiones de ultramar. También se percató de la escasa defensa militar con la que se contaba y de las permanentes disputas del clero. Esto hizo crecer su convicción de que los reyes de España no tenían potestad ni derecho sobre las tierras americanas. Algunos meses después de su llegada fue arrestado, juzgado y encarcelado por fuerzas de la Inquisición tras hacerse pasar por el hijo de Felipe III de España, pues el capitán Felipe Méndez había denunciado a Lampard ante el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición en el Virreinato Novohispano el 26 de octubre de 1642. Tras 8 años de prisión, Lampard logró trazar un gran plan de independencia donde ideaba un nuevo régimen, dando el poder a la nobleza indígena como a la española. El 26 de diciembre de 1650 escapó de prisión y durante los siguientes días, antes de que la Inquisición lo pudiera volver a capturar, organizó fuerzas con la población autóctona para impulsar sus guerras de independencia. Durante los siguientes 9 años estuvo preso y escribió varios libros pequeños con acérrimas críticas contra la Inquisición y alrededor de 1000 salmos y versos en lengua latina. Así bien, Lampard murió en la hoguera en la Ciudad de México el 19 de noviembre de 1659. Hasta el último momento de su vida mantuvo su postura de desafío frente a la Inquisición. Según las leyendas cuentan, logró ahorcarse antes de ser quemado por las llamas. El 18 de septiembre de 1890, en Monterrey, Nuevo León, nacería Enrique Nicolás José Gorostieta Velarde, mejor conocido como Enrique Gorostieta o apodado como Gorra Prieta. Gorostieta sería partícipe de múltiples batallas en la Revolución Mexicana y en la Guerra Cristera, esta última más importante que la primera, pues desempeñaría un papel fundamental para la lucha religiosa. Nacería en una familia prominente de origen vasco. Su padre era Enrique Gorostieta González, quien se desempeñó como abogado, político y escritor, y su madre era María Velarde Valdés Llano.
En el Colegio de Hidalgo en Monterrey estudiaría la primaria general y superior y en diciembre de 1906 ingresó al Colegio Militar. Para el 6 de mayo de 1911 fue expedido su despacho como teniente táctico de artillería permanente y sin haber acabado sus estudios decidió ingresar al servicio de manera voluntaria. Serviría al ejército durante las semanas finales del gobierno del general Díaz, durante el pequeño periodo de Francisco León de la Barra, durante el régimen del espiritista Francisco I. Madero, durante los 45 minutos de Pedro Lascurain Paredes y durante el gobierno de Victoriano, el Chacal Huerta. Para ese momento, en 1914, decidió formar parte de la Brigada para la Defensa de Veracruz durante la segunda intervención estadounidense en México, a cargo del general Guillermo Rubio Navarrete. Gorostieta sería uno de los más grandes jóvenes generales del Ejército Federal de Victoriano Huerta. Cuando Victoriano Huerta renunció, Enrique Gorostieta continuó prestando sus servicios militares hasta su licenciamiento en el Ejército Federal en agosto de 1914. Se sabe que poco después de esto abandonó el país. Se cree que volvió a México en 1921, después de que muriera su padre. En 1927, los líderes de la LNDR, o sea, la Liga Nacional para la Defensa de la Libertad Religiosa, contactaron al general Enrique Gorostieta. La decisión sorprendió a muchos, pues se decía que el general era masón y jacobino, pero eso no importaba, pues contaba con un gran talento militar, y además Gorostieta no dejó de entender la justicia de sus reivindicaciones. Hoy en día sabemos que Gorostieta era un hombre de religión, y que no era masón, y además era cuestionador del método de gobernar del expresidente Plutarco Elías Calles y de Álvaro Obregón. El ingenio y valor del general Gorostieta complicaría las cosas para el ejército mexicano, y solo después de sus hazañas militares se empezaría a dejar de llamar a los rebeldes religiosos, pues ahora se les llamaría el ejército cristero. Jalisco, Michoacán, Zacatecas y Colima serían sus campos de batalla. Enrique Gorostieta moriría en la hacienda del Valle de Atotonilco el Alto, en Jalisco, un 2 de junio de 1929, solo 19 días antes de la firma de los tratados de paz entre el presidente interino Emilio Portes Gil y los líderes del Grupo Conciliador de la Iglesia. Se cree que como Gorostieta se oponía a los acuerdos, fue traicionado mediante una emboscada para que no representara un obstáculo para las negociaciones. Su cuerpo fue exhibido en Atotonilco el Alto por soldados federales que, mientras tanto, gritaban a los pobladores: «Vean cómo su líder no lo salvó el Cristo Rey al que tanto implora». Tras las negociaciones, ya sin Gorostieta, el gobierno no respetó ninguno de los términos. El 20 de julio de 1892, en Chautla de Tapia, Puebla, nacería Gilberto Bosque Saldívar, profesor, periodista, político y diplomático mexicano. Participó en la rebelión de Aquiles Cerdán en 1910 y tras el fin de la revolución se hizo político, pero en lo que más se destacó fue en su papel de cónsul general de México en París, Bayona y Marsella entre 1939 y 1944, pues aprovechó su posición para ayudar a más de 40,000 refugiados de diversas nacionalidades y creencias que huían de las ideas de Adolf Hitler para poder cruzar el Atlántico y lograr burlar la muerte. Gilberto Bosques les ofreció residencia y nacionalidad mexicana. Por cierto, si aún no has visto nuestros videos sobre la participación de México en la Segunda Guerra Mundial, te los dejamos aquí. Sigamos con el video. Lázaro Cárdenas nombró a Gilberto Bosques cónsul general de México en Francia, justo cuando la República Española caía ante Franco y sus tropas, y Europa se enfrentaba a una nueva guerra. La primera acción de Bosques fue ayudar a los connacionales inmersos en la Segunda Guerra Mundial, pero no se detuvo ahí, pues también tomó la decisión de proteger a otros grupos como los republicanos españoles, judíos y personas en general que estuvieran en peligro. Sería tanta la afluencia de los refugiados que solicitaban visas mexicanas que Bosques alquiló 2 castillos, el de Mont Grant y el de Reynard, para convertirlos en refugios temporales mientras se preparaban salidas a México. Pero también tuvo que enfrentarse a las autoridades pro-alemanas del gobierno franquista, así como al espionaje de la Gestapo y de diplomáticos del Japón imperial. Pero con todo y esto, Gilberto Bosques logró emitir alrededor de 40,000 visas para mujeres, hombres, judíos, españoles, franceses, lisboenses e italianos. Finalmente, México rompió las relaciones diplomáticas con Francia y el cónsul Bosques presentó la nota de ruptura. Inmediatamente, después de que las tropas de la Gestapo alemana tomaran el consulado, confiscaron ilegalmente dinero de la oficina, en tanto que el cónsul Gilberto Bosques y su esposa, y también sus 3 jóvenes hijos, y también personal del consulado, alrededor de 43 personas, fueron trasladados hasta la comunidad francesa Amélie-le-Vin, en los Pirineos Orientales. Después,
Violando las normas diplomáticas, se les llevó a Alemania y se les recluyó en un hotel prisión. Cuando Gilberto Bosques regresó a México en abril de 1944, fue recibido por miles de refugiados españoles que lo esperaban en la estación del ferrocarril de la Ciudad de México. Sus acciones y labores comunitarias lo hicieron ser reconocido a nivel internacional, pues gracias a él, miles de personas lograron iniciar una nueva vida. Gilberto Bosques Saldívar fallecería el 4 de julio de 1995 en la Ciudad de México a la edad de 102 años. Por hoy hemos terminado. Si te ha gustado el video, deja tu like y compártelo y dinos si te gustaría una segunda parte. Si eres nuevo por aquí, no te olvides de suscribirte, pues esto nos ayuda mucho. ¿Conocías a estos personajes? También déjalo en los comentarios. Y sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video.